Muy bien, entonces vamos a continuar con el Catecismo de San Pío X. Hay varias cosas que ver ahora, pero digamos que esta sesión se va a enfocar sobre todo en entender qué es el credo e incluso vamos a leer una revelación privada. No es necesario que uno crea que fue así, pero claro, es una manera también de quizá exaltar un poco nuestra imaginación y contemplar, ¿no?, la manera en la cual pudo haber sido redactado el credo. Nuevamente, no es una cuestión de fe, simplemente es, es una revelación que tuvo una monja hace varios años atrás y que probablemente sea el origen del credo, ¿no? O sea, al menos en la composición. Entonces, el tema de hoy es el credo en general, de manera muy, muy general. Vamos a entender qué es, cuántos artículos de fe tiene, o sea, los dogmas que están dentro del credo, y sobre todo también vamos a rezarlo, porque lo importante es justamente rezar el credo. Para eso ya les había mandado un videíto donde estaba la pronunciación latina del credo. Sin embargo, lo vamos a rezar también, pues, en nuestra lengua mater. Ya, muy bien. Vamos a empezar entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les voy a dar solo una recomendación. Traten de pronunciar el latín de la manera como se lee, ¿no? Y de forma natural, poco a poco van a ir corrigiendo, ¿no? La pronunciación. Ya habrá un momento para indicarles también quizá algunas cuestiones más generales, ¿no?, de lo que viene a ser la lengua latina. Eso lo vemos posteriormente. Muy bien, en esta noche vamos a pedirle al Señor nos pueda iluminar, nos pueda quizá también abrir un poco el entendimiento y que la sabiduría del Espíritu Santo pues inflame nuestros corazones para poder entender estos misterios, porque al fin de cuentas son misterios de la fe que tenemos que meditar. Muy bien. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a empezar. A ver, estamos ya en la pregunta 15 de esta primera sección, ¿no? La pregunta 15 nos dice lo siguiente. Dice, ¿cuál es la primera parte de la doctrina cristiana? ¿No? Como ya hemos visto días anteriores, la doctrina cristiana se divide en el credo, mandamientos, sacramentos, la oración, que es importante, que vamos a empezarla de manera paralela, esto será de algunas clases más, y lo que vamos a ver ahora es el credo. Entonces, la primera parte de lo que viene a ser la doctrina cristiana, que es la verdad, se llama credo, o quizá el nombre más correcto, símbolo de los apóstoles. No, ese es el nombre más correcto, símbolo de los apóstoles, llamado vulgarmente, ¿no? Llamado de manera vulgar, credo. Ahora, la palabra vulgar no es una palabra despectiva. Normalmente le llamamos vulgar a todo aquello que es del vulgo, o sea, del conocimiento del pueblo, de la gente que quizá
no tiene, por así decirlo, los estudios, ¿no? Desarrollados quizá en terminología teológica, filosófica, etcétera. O sea, es el vulgo, ¿no? A eso hace referencia la palabra búlgaro. Entonces, por mucho tiempo, incluso hoy en día, se le sigue llamando credo. Pero en realidad, ¿qué es? El símbolo de los apóstoles. Y por ser un símbolo, es lo que hace, distingue al cristiano porque en este símbolo está quizá acotado todas las verdades de fe, todas las verdades infalibles, inerrantes, sin error, que todo cristiano debe conocer, ¿no? Entonces, la palabra aquí que destaca es el símbolo de los apóstoles. Ahora, ¿por qué se le llama símbolo de los apóstoles? Porque fueron los apóstoles los que lo han compuesto. ¿No? Como les mencioné en la entrada, hay una revelación privada que incluso nos indica qué apóstol compuso cada dogma. O sea, eso es interesante, ¿no? Saber qué apóstol compuso cada dogma, ¿no? Bueno, lo vamos a ir viendo. Ahora, ¿por qué le llamo símbolo? Ahorita vamos a ampliar un poco esto. ¿Por qué le llamamos símbolo? Ahí está. ¿Por qué llamáis al credo símbolo de los apóstoles? Bueno, le vamos a llamar símbolo de los apóstoles porque es un compendio de las verdades de fe. Ah, y acá viene esto importante, ¿no? Que lo mencioné en la primera sesión, ¿no? De introducción. Enseñadas por los apóstoles. Ahora, hay que recordar, ¿no? ¿Quién enseñó a los apóstoles estas verdades de fe? A ver, vamos a volver al pasado. ¿Quién le enseñó a los apóstoles todo lo que ellos luego han enseñado? ¿Quién fue? Jesucristo. Jesucristo enseña a los apóstoles. Luego, los apóstoles a quienes le enseñan. Ese nombrecito, ¿a quién le enseña a los apóstoles? ¿Cómo se llamaban los discípulos de los apóstoles? A ver si recordamos. ¿Cómo se llamaban los discípulos de los apóstoles? Padres apostólicos. Eso, los padres apostólicos. ¿Ya? Allá, entonces, vamos a ver, ¿ya? Vean, vamos a ver, vamos a ver. Antes de ver los artículos de fe. A ver, primero, recordemos que nuestro Señor Jesucristo vino porque Él era la palabra, era el verbo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, verdadero Dios, verdadero hombre. Y como Cristo era la palabra, lo que hizo en su ministerio, que duró 3 años, entre los 30 hasta los 33, previo a su crucifixión, fue justamente enseñar la doctrina, ¿no? ¿Y qué era enseñar o qué enseñaba? ¿Para qué enseñaba la doctrina? Salvación. Entonces Jesucristo enseñaba justamente para procurarnos la salvación. Muy bien. Ahora, la enseñanza la reciben de manera directa los apóstoles. Esa enseñanza la reciben de manera directa. ¿Quién? Los apóstoles. Por eso el Apocalipsis hace mención a los apóstoles como las 12 columnas que sostienen, en este caso, la iglesia. O sea, los apóstoles son columnas, ¿no? Seguramente recuerdan quizá en misa alguna expresión que decía, ¿qué es la iglesia? Columna y fundamento de la verdad. ¿Y qué son los apóstoles? Las columnas sobre los cuales descansa este edificio llamado iglesia. Y seguramente recordarán del Viernes Santo, ¿no? Me parece que era el Salmo. ¿Qué decía el Salmo de Viernes Santo? ¿Qué era Jesucristo? La piedra angular, sin la cual todo este edificio se va a caer. Una piedra angular, ¿qué es? Es la piedra principal. Si yo quito la piedra angular, todo el edificio se viene abajo. Ya, entonces, ¿qué son los apóstoles? Son las columnas. Y como son las columnas, son los encargados de transmitir la verdad. Entonces, los apóstoles reciben la palabra directamente
de la palabra, o sea, de Jesucristo. Este es directo. No es que Jesucristo les ha mandado carta, les ha mandado un WhatsApp, no, es directo. Directamente los apóstoles han recibido la enseñanza de Jesucristo. Ahora, hay que recordar, en principio, ¿no? Si entramos en detalles de los apóstoles, porque tenemos un poco de espacio por acá, hay que recordar, ¿cuántos apóstoles eran en principio? 12. Luego, debido al suicidio de Judas, del cual hablaremos en otro momento, se añade un apóstol más, cuya fiesta se celebró el día de ayer, que me parece que era 14 de mayo. ¿Cómo se llamaba este apóstol que reemplazó a Judas? ¿Era Bernabé, era Pablo o era Matías? ¿Qué apóstol era? Matías, claro. Entonces, Matías entra como reemplazo de Judas. Ahora, vean, hasta aquí el número de los apóstoles vuelve a ser 12. Ahora, vamos a añadir por aquí dos apóstoles más, que al final fueron 14, pero hasta aquí el número de 12. El apóstol Bernabé y el apóstol Pablo, ¿no? El gran apóstol San Pablo. Muy bien. Entonces, estas son las columnas de la verdad, son los apóstoles. Ahora, vamos a recordar algo. Los apóstoles, como han ido transmitiendo la doctrina, primero a viva voz, es decir, probablemente han ido de pueblo en pueblo, se han parado en medio de alguna zona pública y han empezado a dar la enseñanza. Esta enseñanza, obviamente, es todo lo que Jesucristo les ha transmitido. Ahora, ojo, si ustedes leen en la Escritura, no todo lo que Jesucristo les ha enseñado está escrito. Tengan cuidado con eso. No todo lo que Jesucristo le enseñó a los apóstoles está escrito. El mismo Evangelio de San Juan dice, casi en los párrafos o en los versículos finales, Jesucristo hizo y dijo muchas otras cosas que no podrían ser contenidas en este libro. ¿Eso qué significa? Que no todo está escrito en la Biblia. Es más, hay una parte en los evangelios también que dice, hay cosas que Jesucristo solo le enseñaba a los apóstoles. ¿Por qué no se lo enseñaba a la gente? Primero, porque como ya hemos dicho, Dios no es comunista, o sea, Dios no tiene por qué enseñar lo mismo a todos. Hay una jerarquía y los que ocupan los puestos más altos de esta jerarquía, después obviamente de Jesucristo, vienen a ser los apóstoles. Ahora, quizá entrando un poco en contexto, esta es una buena pregunta. Al día de hoy, dentro de la iglesia, ¿quiénes son los apóstoles? ¿A quién le llamo apóstol dentro de la iglesia? Ah, y para que puedan recordar, si yo no quisiera llamarle apóstol, también les puedo llamar príncipes de la iglesia. ¿Por qué le llamo príncipe? Porque solo hay un rey que es Jesucristo. Ya, entonces, príncipes de la iglesia. ¿Listo? Muy bien, entonces, quizás sería bueno recordar. ¿A quién se le llama príncipes de la iglesia hoy en día? O sea, en otras palabras, ¿quiénes son los sucesores de los apóstoles como tal? Los, los cardenales. El colegio cardenalicio son los príncipes de la iglesia actualmente y es sobre los que recae, digamos, el apostolado, ¿no? Apostolado en el sentido directo de apóstoles. Ahora, los obispos obviamente son pastores de la iglesia, etcétera, pero cuando un obispo recibe el título de cardenal, bueno, ya pasa a ser un príncipe de la iglesia que incluso es papable, ¿no? Como hemos visto durante los días de cónclave. Ahora, vamos a ir un poco más allá. Hay que recordar, casi todos los apóstoles han muerto mártires. ¿Cuál es el único que no ha muerto mártir?
el apóstol San Juan, que ha muerto, según cuenta la tradición, en la isla de Patmos por vejez, ¿no? Bueno, eso ya, si quizá el dato no es tan preciso, ya es una cuestión histórica, pero por tradición sabemos que ha muerto vejez, ¿no? Debido a la vejez. Ahora, es bueno acotar lo siguiente. Veamos. Primero, la predicación no acaba con los apóstoles. Ojo, Jesucristo mandó a bautizar a todos y llevar la buena nueva a todo el mundo. Por tanto, por lógica, los apóstoles, que ya tenemos que empaparnos de esto, que obviamente, todos los apóstoles eran obispos. Todos los apóstoles eran obispos, ya tenían el rango de obispos, si queremos decirlo de algún modo. Los apóstoles eran obispos, o sea, había un obispo en Roma, había un obispo aquí y allá, obispos. En ese sentido, ¿cuál es la potestad que tiene un obispo? De consagrar diáconos, sacerdotes y a otros obispos. Entonces, los apóstoles fueron cabezas de sus iglesias particulares. Ellos iban a un lugar determinado y allí formaban una iglesia de los cuales ellos eran cabeza. Y para que no se rompa esta palabra, para que no se rompa la sucesión, ¿qué hacían los apóstoles? Nombraban y consagraban otras personas, a los cuales también se les daba el rango de diáconos, sacerdotes u obispos. Ah, en ese sentido, entonces, los apóstoles que han tenido para continuar el mandato del Evangelio, que han tenido discípulos. Y acá viene la parte clave importante. Esos discípulos, voy a anotar la palabra, directos de los apóstoles. Estamos hablando del siglo I. Discípulos directos de los apóstoles. Pregunta, lo vuelvo a preguntar. ¿Cómo se le llamó a los discípulos directos de los apóstoles? Que muchas veces las iglesias protestantes no les gusta aceptar. ¿Quiénes fueron los discípulos directos de los apóstoles? ¿Cómo se les llamó? Los padres apostólicos. ¿Y por qué esto es importante? Porque los padres apostólicos son las primeras personas que ya van a dejar por escrito, fuera de lo que viene a ser el canon bíblico, por escrito, todo lo que la iglesia primitiva hacía. Y dentro de estos padres apostólicos, por ejemplo, tenemos a quienes. San Clemente, que era papa. ¿A quién más tenemos? ¿Quién fue el primero? El primero que dijo que la iglesia es católica. Eso. San Ignacio de Antioquía. Muy bien. San Ignacio de Antioquía. ¿Quién más está por aquí como padre apostólico? El pastor de Hermas, ¿no? El pastor de Hermas. El pastor de Hermas, ¿no? Está otro mártir, San Policarpo de Esmirna, ¿no? San Policarpo. Yo les invito a leer su martirio. Hay un libro, lo voy a recomendar de acá un rato. El libro donde está escrito de qué manera murieron los primeros cristianos. ¿Cómo se llama? Acta de los Mártires. Ya, les voy a pasar en el grupito. Acta de los Mártires. Hay que leer, porque de esa manera van a ver hasta qué punto llegaba la fidelidad de los primeros cristianos que incluso aceptaban la muerte antes que negar su propia fe. Listo. Y no olvidemos esto. ¿Cómo se llamó el primer documento que nace de esta iglesia primitiva y que recoge justamente la enseñanza y las costumbres de los apóstoles? ¿Cómo se llama este documento? La Didaje. Eso, la Didaje o Didaque, ¿no?
como quieran, la didaje. Entonces, estos fueron los discípulos directos de los apóstoles. Aquí ya empieza, continúa la sucesión que hasta este momento no se ha roto en ningún momento. Eso lo puede determinar la historia en cualquier momento. ¿Ya? Entonces, los que siguieron la enseñanza de los apóstoles fueron los padres apostólicos, aquí tenemos algunos, e incluso hay documentos, ¿no? Dentro de ellos, uno que es importante que lo puedan revisar, la didaje. Listo. Ahora, el credo, entonces, sintetiza la fe, es un compendio de las verdades de la fe enseñadas por los apóstoles y por eso ha llegado hasta nuestros días a través de los padres apostólicos y los que van a continuar, que son los padres de la iglesia, etcétera, etcétera. Ahora, volviendo un poco al cuestionario. Por ende, ¿cuántos son los artículos del credo? Son 12. Curioso, ¿no? 12 columnas de la fe, 12 artículos del credo. Hay una armonía. Listo. Eso en esta primera parte. ¿Ya? A ver, hasta este punto, ¿hay alguna duda? Ya. Sí, sí. Vamos a decirlo así, porque decidieron elegir a un reemplazo. Eso está en la escritura, ¿no? Incluso la Biblia dice algo bien curioso. Lo eligieron a la suerte. O sea, dice, echaron suertes y salió Matías. Curioso. Ahí se restituye el número de 12 y después de la ascensión ya hace su aparición Bernabé y posteriormente, bueno, también Pablo, ¿no? Ya es posterior, ¿no? Y se les llama, ah, ojo, ¿por qué se les llama apóstoles? Porque tuvieron contacto directo con Jesucristo. Pero Pablo nunca tuvo contacto con Jesucristo. Más sí lo vio en el cielo cuando Pablo es pues lanzado el caballo, ¿no? En esa escena que se llama, ¿no? Eso que se recuerda del 25 de enero, ¿no? En la iglesia, ¿no? Es una fiesta, la fiesta de San Pablo cuando recibe esta iluminación desde el cielo, ¿no? Cuando Jesucristo le dice, ¿por qué me persigues? ¿No? Eso. ¿Alguna otra duda? Ya, todo claro entonces. Muy bien, sigamos. Sigamos, sigamos. Si tienen dudas, no hay problema. A ver, entonces, aquí tenemos los 18, bueno, 18, perdón, pregunta 18, los 12 artículos de fe. ¿No? O sea, las 12 cosas que todo católico profesa, sabe de memoria y cree que es verdad, porque finalmente eso es la fe, creer que esto es cierto. A ver, vamos a revisar. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. O sea, el católico está seguro que el que ha creado todo lo que existe es Dios. Es un Dios creador. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. El católico está seguro que el Padre ha tenido un Hijo único, no hay otro, ni antes ni después, llamado Jesucristo. Y que a su vez, eso lo dice el tercer artículo, este Hijo fue concebido por verdad y gracia del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Es decir, nace de un ser humano sin pecado, ¿no? Hay otro dogma incluso ahí. Y padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Y creemos también por fe que este Dios hecho hombre, debido a nuestras culpas, fue sometido a sufrimiento, fue crucificado, muerto y posteriormente sepultado. Pero que luego desciende a los infiernos, vamos a aclarar qué es infierno cuando lleguemos a esa parte, y que resucita al tercer día, es decir, vence a la muerte. ¿No? Sube a los cielos, estamos próximos a celebrar eso, la ascensión, y actualmente está sentado a la derecha del Padre. Desde allí
Desde el cielo ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Este es el juicio universal. Hay dos juicios, particular y universal. Eso lo vamos a aclarar posteriormente también. Luego, creemos en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, o sea, en la existencia de personas que no han muerto para siempre, sino que viven eternamente al lado de Dios, observándolo. ¿Cómo se le llamaba eso? Visión beatífica. Creemos en el perdón de los pecados, el sacramento de la confesión, el hecho de que cualquier persona podría salvarse siempre y cuando se arrepienta, en la resurrección de los muertos, porque nadie muere para siempre, y la vida eterna, la vida perdurable, ¿no? Amén. Y eso cierra con un así sea. Esos son los artículos de la fe, ¿no? Los artículos elementales de la fe. Ahora, en el credo, incluso, está, digamos, resumida también la historia de nuestro mundo como tal. Por ejemplo, el primero nos habla de Dios creador, o sea, Dios creando todo lo que existe, Dios creador. Y aquí ya nos empieza a mencionar la Trinidad, porque a ese Dios creador especialmente se le relaciona como Dios Padre. Luego nos hace mención de Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Es decir, aparece Dios Hijo. Dios Hijo, Dios Hijo, que especialmente le vamos a llamar nuestro Señor, nuestro Señor. Y ese Hijo, vean, Dios Padre. Luego, ese Hijo toma carne de la Virgen María. O sea, aquí estamos revisando el misterio de la encarnación. ¿Qué día la iglesia celebra la encarnación? ¿Qué fecha? Pensemos, si Navidad es 25 de diciembre, réstenle 9 meses. ¿Cuándo se celebra la encarnación? 25 de diciembre menos 9 meses. ¿Cuándo sería? Marzo. 25 de marzo, ¿no? ¿Cómo se llama esa fiesta en la iglesia? Anunciación. Porque en ese momento que el ángel anuncia a la Virgen María, automáticamente la Virgen queda encinta. Es decir, en ese momento Jesús se encarna, ¿no? Es un misterio de fe, la encarnación. Muy bien. Y luego de la encarnación, vean, y luego de la encarnación, vamos a ponerlo acá, y luego de la encarnación, Jesucristo cumple su misión. ¿Cuál va a ser? Padecer bajo el poder de Poncio Pilato, morir crucificado y luego ser sepultado. Es decir, ¿qué cosa hace efectivo Jesús? La redención. La redención. Entonces, aparece la encarnación del Hijo de Dios, posteriormente la redención. Y esa redención, ¿por qué ha sido efectiva? Porque Jesucristo ha cumplido su palabra, ha muerto por nuestros pecados, pero no ha muerto para siempre, porque ha resucitado. Resurrección. Resurrección. Y no solo eso, sino que no se quedó entre nosotros físicamente. ¿Va a estar siempre con nosotros? Sí, pero se fue al cielo. Eso también tiene una explicación, para eso vamos a revisar la carta a los hebreos cuando lleguemos a la parte de la misa. Subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Si ustedes revisan los salmos, van a ver algo en la Biblia. La derecha del Padre normalmente es la salvación. Todos los que van a ser salvados a la derecha y todos los que van a ser condenados a la izquierda. Es una figura en la Biblia, también se menciona. Entonces, sentado a la diestra del Padre, ascensión. Vamos a poner un color más claro. Aquí se contempla el misterio de la ascensión. Ascensión. Muy bien.
Y desde allí he de venir a juzgar a los vivos y muertos. ¿Este qué misterio es? El juicio universal. Ah, pero ojo, me dice, va a venir, o sea, va a volver a venir. En la encarnación vino por primera vez, ¿no? O bueno, en el nacimiento después, ¿no? La encarnación. Ahora, cuando vuelva para juzgar a vivos y muertos, esto me está hablando del juicio universal. No, que claro, también le podemos llamar juicio final. El juicio universal, donde vamos a observar qué cosa, su segunda venida. Cuando venga por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Eso es lo que estamos esperando. Allá entonces, miren, del artículo 2 al artículo 7, Jesucristo, ¿no? Todo lo referido a Jesucristo. El artículo 1, el Padre. Ahora, luego me dice, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Aquí, ¿quién aparece? El Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y luego, dentro de las cosas que yo debo conocer por fe, también me está mencionando que a la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. ¿Por qué lo menciona junto? Porque la comunión de los santos, vamos a darnos una idea hoy día. ¿Qué es la comunión de los santos? Es sostener que en el cielo, en el paraíso, ya están algunas almas gozando de la presencia de Dios. Ya están ahí. Entonces, aquí hablamos, por ejemplo, de la iglesia triunfante, la que está en el cielo, la que ya ha triunfado sobre la muerte y no va a morir jamás. Los santos, la iglesia triunfante. En el purgatorio, la iglesia purgante. Y nosotros, que todavía, como dice la Biblia, como dice el apóstol San Pablo, no hemos terminado la carrera. La iglesia militante. ¿Y por qué le hemos llamado militante? Aunque algunos le llaman peregrina, pero ¿por qué le llamamos militante? Porque en el mundo somos milicia y la milicia ¿qué hace? Combate. El ser humano, el cristiano, está llamado al combate, no con las armas físicas necesariamente, sino al combate contra los tres enemigos del alma. ¿Cuáles son los tres enemigos del alma? El mundo, la carne y el demonio. A eso estamos llamados, a vencer toda aquella inclinación pecaminosa que pueda hacer morir nuestra alma por siempre. Obviamente, esto en la condenación eterna del infierno. Luego menciona el perdón de los pecados. Esto resalta el arrepentimiento, que cualquier persona que realmente esté arrepentida de sus pecados, siempre puede buscar el perdón a través del sacramento de la confesión y así evitar la condenación final. Luego, la resurrección de los muertos. ¿A qué se refiere esto? A ver, lo voy a explicar ahora, ¿ya? Porque está relacionado a estos dos. A ver, atentos, por favor. Esto lo vamos a explicar ahora. Miren, cuando una persona muere, vamos a poner acá. Cuando una persona muere, es porque el alma se ha separado del cuerpo. El cuerpo se queda aquí y el alma pasa, ahí va el tema. ¿A dónde? Al juicio particular. Es decir, cuando una persona muere, automáticamente el alma
el alma de esta persona pasa a ser juzgada. ¿Quién la va a juzgar? Jesucristo. A ese primer juicio, a este primer juicio, ¿cómo se le llama? Juicio particular, porque va a ser uno a uno, el juicio particular. Es decir, el día que tú vayas a morir, ese día, inmediatamente mueras, tu alma pasa al juicio particular. Ojo, estamos hablando del alma. El alma es algo espiritual, donde ya no existe el tiempo, el espacio. Pasa al juicio particular. El juicio particular, como es un juicio, determina una sentencia, que en este caso son tres posibilidades: el cielo, el purgatorio o el infierno. Es decir, ni bien la persona muere, el alma es juzgada en ese mismo instante y ese mismo instante ya sabe el alma si va al cielo, al purgatorio o al infierno. Ahora, recordar esto. Si yo me voy al cielo o al purgatorio, pues ya estoy salvado. Si bien el purgatorio va a durar un cierto tiempo, etcétera, y luego voy a ir al cielo, ya estoy salvado. El infierno ya es pues la condena. Ahora, una vez, una vez, ¿no? Que todo llegue a su fin, que Jesucristo venga por segunda vez, aparece el otro juicio, el segundo y último juicio, el juicio general, ¿no? El juicio general o juicio universal, como ustedes quieran, ¿no? Juicio general o juicio universal, o si quieren juicio final, no hay problema. Juicio general. Ahora, ustedes dirán, ¿qué pasa en el juicio general? O sea, Jesucristo viene y me dice, bueno, tú te fuiste al infierno, pero mira, has conseguido un buen abogado, te vamos a dar chance. No es así. El juicio general, ¿qué hace? Confirma la sentencia. La sentencia no va a cambiar. Por eso en el juicio general solo quedan dos destinos. Ojo, no cambia la sentencia. O bien cielo o bien infierno. Allá, ¿eso qué significa? Que quienes estaban en el purgatorio y todavía seguían en el purgatorio el día del juicio general, en ese momento pasan directamente al cielo. Allá entonces, si yo ya fui, ejemplo, si yo ya fui condenado al infierno, cuando llegue el juicio general, ¿tengo alguna opción de ir al cielo? No, no, porque el juicio general solo es de confirmación, solo confirma, no cambia la sentencia. Ya, todo lo que hemos visto acá, que son las sentencias. En el juicio particular ya se da la sentencia. En el juicio general simplemente se confirma la sentencia que ya fue dada. Ahora, importante entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos? La palabra particular, ¿qué significa? Que es un juicio donde está tu alma y está Jesucristo, nadie más. Tu alma y Jesucristo. Jesucristo mirándote directamente cara a cara, tu alma. Pero en el juicio general, ¿por qué se le llama general? Porque no solo vas a estar tú. Ah, eso también, se me estaba olvidando. Al juicio particular, ¿quién va? El alma. Al juicio general, ¿quién va? El alma que ha vuelto a reunirse con su cuerpo. ¿Ah? El alma que ha vuelto a reunirse con su cuerpo. Por eso se le llama resurrección de los muertos, porque en algún momento nuestra alma, o sea, el momento de morir, nuestra alma, en el momento del juicio general, va a reunirse con nuestro cuerpo y ambos, alma y cuerpo, van a recibir la sentencia final, que simplemente es confirmación de la particular.
¿Ya? Entonces, para resumir, en el juicio particular, ¿quién es juzgada? El alma. En el juicio general, ¿quién es juzgada? El alma y el cuerpo, que se han vuelto a reunir. ¿Ya? ¿Y por qué se le llamaba general? Para terminar la idea. Porque ese día la sentencia no va a ser privada, no solo la vas a escuchar tú, la van a escuchar todas las personas que han existido, pasado, presente, futuro, etcétera, todos los que hayan existido. O sea, imagínate un estadio donde van a leer tu sentencia. Y además, imagínate una proyección, una pantalla gigante, 16K Ultra HD, donde van a pasar todo lo que has hecho. No, entonces, claro, ahí va a estar tu mamá, tu abuelita, no sé, Ricky Martin, Adán, Eva, Moisés, ¿no? Los mormones, ¿no? Y todos se van a enterar, ¿no? O sea, todos se van a enterar lo que has hecho, ¿no? Entonces, ese es un motivo, por ejemplo, para no pecar, porque, claro, nadie ve lo que haces. Dios lo ve, pero nadie ve lo que haces. Pero va a llegar un día, y la Biblia lo dice, ¿no? No todo va a quedar oculto, algún día se va a saber. Y Jesucristo cumple su promesa, algún día se va a saber. ¿Cuál va a ser ese día? El día del juicio final. Ese día se va a saber todo. Muy bien. Y la vida eterna, pues, se refiere a que el alma no muere. El alma no muere. El alma no se muere con el cuerpo. Y claro, le llamamos vida porque Dios siempre desea que nos salvemos. Desea que alcancemos esta visión beatífica. Muy bien, ese es un pequeño resumen extracto así general de lo que dice el credo, ¿no? De las verdades de fe que encierra este credo que vamos a desglosar en siguientes sesiones. A ver, hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario quizá? El tema del juicio nuevamente, yo les estoy dando una aproximación porque esto es un tema enorme, lo vamos a revisar poco a poco. A ver, ¿alguna duda hasta aquí? No, nunca es en vano, porque has dicho la palabra clave, no se sabe. Y como no sabemos, por caridad cristiana, ¿qué tengo que hacer? Rezar, porque realmente no sé, realmente yo no sé si se ha salvado. Y como no sé si se ha salvado, debo rezar intensamente por esa persona, por si necesita las oraciones. Ahora, en la historia ha habido pocos casos donde, por providencia divina, el alma ha aparecido encadenada entre llamas y le ha dicho a quien rezaba, ya no reces por mí, ya estoy en el infierno. Pocas veces, ¿no? Cuando lleguemos al tema de los novísimos del infierno y demás, ahí les voy a comentar, les voy a pasar un par de cartas aprobadas por la iglesia que han venido directamente del infierno. Ahora, el juicio general lo vamos a sufrir todos el mismo día. El juicio particular empieza ni bien te mueres, pero el juicio general tiene su momento. Eso va a ser una vez acabe, digámoslo así, la historia de este mundo. Ahí se da el juicio general cuando venga Jesucristo por segunda vez, ¿no? Sí, está bien. Muy bien la pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Ya, ya, perfecto. Muy bien. Ahora, vámonos aquí. Aquí está la referencia bibliográfica. Si ustedes desean, la pueden buscar. A ver, les voy a leer. Esto es la historia de cómo se ha compuesto el credo, ¿no?
Está tomado del libro séptimo, sí, libro séptimo, capítulo 12, me parece, de la mística ciudad de Dios de Sor María de Jesús de Ágreda, ¿no? Eh, Son revelaciones, o sea, es un libro enorme, son como a 8 o 10 tomos, ¿no? Si uno lo quiere leer. Pero sí, es muy piadoso, más allá de que, bueno, por fe no es necesario que yo crea en todo lo que dice aquí, pero claro, digamos que tampoco es desfavorable, ¿no? Vamos a leer. Esto es lo que dice San Pedro. San Pedro dice, ¿no? Hermanos míos carísimos, la divina misericordia por su bondad infinita y por los merecimientos de nuestro Salvador y Maestro Jesús, ha querido favorecer a su Santa Iglesia, comenzando a multiplicar sus hijos tan gloriosamente. Como en pocos días todo lo conocemos y experimentamos, y para esto su brazo todopoderoso ha obrado tantas maravillas y prodigios, y cada día los renueva por nuestro ministerio, habiéndonos elegido, aunque indignos, vean la humildad de San Pedro, ¿no? Para ministros de su divina voluntad en esta obra de sus manos, y para gloria y honra de su santo nombre. Junto con estos favores, nos ha enviado tribulaciones, sufrimientos, ¿no? Y persecuciones del demonio y del mundo, para que con ellas le imitemos como a nuestro Salvador y caudillo, y para que la Iglesia, con este lastre, camine más segura al puerto del descanso y eterna felicidad. Se refiere a la salvación, ¿no? Los discípulos se han derramado por las ciudades circunvecinas por la indignación de los príncipes de los sacerdotes y predican en todas partes la fe de Cristo nuestro Señor y Redentor. ¿Ve? Ya empezó la labor apostólica. Y nosotros será necesario que vayamos luego a predicarla por todo el orbe, como nos lo mandó el Señor antes de subir a los cielos. ¿No? Mateo 28. Y para que todos prediquemos una misma doctrina, esto es fundamental, y para que todos usemos el mismo lenguaje, una misma doctrina, y para que los fieles crean esa misma doctrina, dice San Pedro, porque la santa fe ha de ser como es uno el bautismo, Efesios 4:5, en que la reciben, conviene que ahora todos juntos y congregados en el Señor. San Pedro no dice, ¿no? Se me ocurre decir esto, dice, todos juntos y congregados en el Señor, ¿no? Determinemos las verdades y misterios que a todos los creyentes se han de proponer expresamente para que todos, sin diferencia, los crean en todas las naciones del mundo. O sea, no han creado, por así decirlo, un credo para ellos. Han creado un credo para unificar a la iglesia como tal. Promesa es infalible de nuestro Salvador, que donde se congregaren dos o tres en su nombre, estará en medio de ellos. Mateo 18:20. Y en esta palabra esperamos con firmeza que nos asista ahora su Divino Espíritu, para que en su nombre entendamos y declaremos en decreto invariable los artículos que ha de recibir la Iglesia Santa para fundarse en ellos hasta el fin del mundo, juicio final, pues ha de permanecer hasta entonces. Muy bien. Ahora, aprobaron todos los apóstoles esta proposición de San Pedro y luego el mismo santo, miren esta parte, celebró una santa misa, comulgó la Virgen María, y no en la mano, ¿no? Comulgó la Virgen María y los otros apóstoles. Y acabada, se postraron en tierra, orando e invocando al Divino Espíritu. Y lo mismo hizo María Santísima. Y habiendo orado algún espacio de tiempo, se oyó un tronido, como cuando el Espíritu Santo vino la primera vez sobre todos los fieles que estaban congregados. Esto es Pentecostés, ¿no? Al punto que lleno de luz y resplandor admirable, el cenáculo donde estaban y todos fueron ilustrados y llenos del Espíritu Santo. Muy bien. Y luego María Santísima les pidió que cada uno pronunciase y declarase un misterio. ¿Cuántos apóstoles eran por acá? 12.
¿Qué les pidió la Virgen? Declaren un misterio, cada uno. Entonces, cada apóstol dijo un misterio que el Espíritu Divino, ¿no? Aquí está, que el Espíritu Divino le administraba. Comenzó San Pedro y todos siguieron de este modo. San Pedro, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. San Andrés, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Santiago el Mayor, el apóstol que llegó hasta España, que fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. San Juan, el discípulo amado, padeció debajo del poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Santo Tomás, bajó a los infiernos, resucitó al tercero de los días de entre los muertos. Santiago el Menor, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. San Felipe, y de allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. San Bartolomé, creo en el Espíritu Santo. San Mateo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. San Simón, el perdón de los pecados. San Judas Tadeo, la resurrección de la carne. Y finalmente San Matías, y la vida perdurable. Amén. De esta manera se cree que fue compuesto el credo, ¿no? Según dice esta revelación privada. Finalmente, este símbolo, que vulgarmente llamamos credo, ordenaron los apóstoles después del martirio de San Esteban, ¿no? ¿Qué fue San Esteban? Protomártir, ¿no? Ya lo habíamos mencionado. Y antes que se cumpliera el año de la muerte de nuestro Salvador, o sea, el credo no se esperó un año, ¿no? Fue casi inmediato. Y después la Santa Iglesia, para convencer la herejía de Arrio, eso lo vamos a discutir más tarde, que niega la divinidad de Jesús y otros herejes en los concilios que contra ellos hizo. Explicó más los misterios que contiene el símbolo de los apóstoles y compuso el símbolo credo que se canta en la misa. Eso se refiere al credo niceno, que vamos a revisar después. Pero en sustancia, entre ambos son una misma cosa y contienen los 12 artículos que nos propone la doctrina cristiana para catequizarnos en la fe con la cual tenemos obligación de creerlos para ser salvos. Y al punto que los apóstoles acabaron de pronunciar todo este símbolo, el Espíritu Santo, dice esta revelación, lo aprobó con una voz que se oyó en medio de todos y dijo, bien habéis determinado. Y luego la gran reina y señora de los cielos dio gracias al muy alto con todos los apóstoles, y también se las dio a ellos porque habían merecido la asistencia del Divino Espíritu para hablar como instrumentos suyos con tanto acierto en gloria del Señor y beneficio de la Iglesia. Y para mayor confirmación y ejemplo de sus fieles, se puso de rodillas la prudentísima maestra a los pies de San Pedro, y protestó, profesó la santa fe católica, como se contiene en el símbolo que acabaron de pronunciar. Y esto hizo por sí y por todos los hijos de la iglesia con estas palabras hablando con San Pedro. Señor mío, a quien reconozco por vicario de mi Hijo Santísimo, en vuestras manos yo vi el gusanillo, en mi nombre y en el de todos los fieles de la Iglesia. Confieso y protesto todo lo que habéis determinado por verdades infalibles, sin error, y divinas, de fe católica, y en ellas bendigo y alabo al Altísimo de quien proceden. Beso la mano al vicario de Cristo y a los demás apóstoles, siendo la primera que profesó la santa fe de la Iglesia después de que se determinaron sus artículos. O sea, que piadosamente podemos creer en lo siguiente. ¿Quién fue la primera persona que reza el credo inmediatamente después de su composición? La Santísima Virgen María, ¿no? Creo que es bastante piadoso. Podemos creerlo por una cuestión de fe. No habría problema. Muy bien. ¿Algún comentario hasta aquí? Bueno, si no hay comentarios, pues simplemente
recalcarles, ¿no? Esta es una revelación privada, pero como se dan cuenta es bastante devoto y, por ejemplo, o sea, no es nada dañino para la fe que sea la Virgen María la primera que ha profesado el credo, ¿no? Más al contrario, o sea, devoto, ¿no? Es bastante piadoso. ¿Ya? Muy bien. Y vamos terminando, porque tenemos que practicar también, o tenemos que recitar el credo en latín, ¿no? Espero que hayan practicado. A ver, vamos terminando esto. Pregunta 19, ¿no? Ahora sí, nos vamos a esta parte. ¿Y qué quiere decir la palabra creo? ¿No? ¿Qué significa creo? La palabra creo quiere decir tengo por cierto todo lo que en estos 12 artículos se contiene. O sea, considero que es cierto todo lo que en estos 12 artículos se contiene. Y lo creo, acá dice, ¿no? Y lo creo con más firmeza que si lo viera con mis ojos, ¿no? Como las dudas que tenía el apóstol Tomás, ¿no? Cuando Jesucristo resucita. Porque Dios, que ni puede engañarse ni engañarnos, ahí está. Porque Dios, que ni puede engañarse ni engañarnos, lo ha revelado así a la Santa Iglesia Católica y por medio de ella lo revela también a nosotros. Eso significa creo. O sea, confío en que el credo realmente me está mostrando la verdad y la verdad enseñada por la Santa Iglesia Católica, ¿no? Por la Santa Iglesia Católica. Muy bien. ¿Eso es importante? Claro, es sumamente importante. Muy bien. Además, ¿qué nos dice? ¿No? Pregunta 20. Ahorita lo expandimos. 20. ¿Qué contienen los artículos del credo? ¿No? Como ya hemos dicho y volvemos a repetir, los artículos del credo contienen todo lo que principalmente hemos de creer acerca de Dios, de Jesucristo y de la Iglesia. Es nuestra fe, ¿no? Por eso, 21. Es muy bueno rezar. ¿Es muy bueno rezar a menudo el credo? Sí. Es provechísimo rezar a menudo el credo, ¿no? Se está respondiendo acá. Es provechísimo, es de mucho fruto rezar a menudo el credo para grabar más y más en nuestro corazón las verdades de la fe. Entonces, el credo existe por un motivo muy sencillo. ¿Cuál es ese motivo? El motivo sencillo del credo, ¿cuál es? Que por el credo yo estoy seguro que todo lo que me ha dicho la iglesia es cierto. Y no solo es cierto, sino que todo lo que la iglesia me dice que debo saber, todo lo que la iglesia enseña, es necesario para mi salvación. Entonces, ¿yo puedo negar algún artículo del credo? No, no se puede. Porque si lo haría, o sea, si a mí se me ocurriera negar algún artículo del credo, pues automáticamente, ¿no? Automáticamente yo estaría quizá un tanto excomulgado, porque estaría siendo hereje, ¿no? Si no creyera algún artículo del credo, ¿ya? Así que en ese sentido hay que tener mucho, mucho cuidado. Ahora, esto es importante, ¿no? Nos decía, ¿qué es creer? Tener por certeza todo lo que dice el credo, o sea, todo lo que dicen los 12 artículos. Entonces, si yo creo, es porque tengo fe, es porque tengo fe. Y no solo eso, sino que como dice allá, no necesito ver para creer. O sea, creer sin ver. Yo puedo creer sin ver. Normal. No necesito quizá
la prueba objetiva de cada uno de los artículos, porque confío en que son ciertos. Ahora, me parece que aquí es importante recordar esto, ¿no? El credo que contiene la verdad. Entonces, en el credo, yo voy a encontrar estos 12 artículos de fe, que son una síntesis de todo lo que yo debo creer, y esas 12 cosas que son la verdad. Y no solo eso, sino que al ser verdad, son necesarias para mi salvación. Son necesarias para mi salvación. Así que el credo, en otras palabras, no solo me dice la verdad, sino que me dice todo lo que yo debo creer para poder salvarme. La salvación está contenida en el credo y es necesario que yo lo profese. Así. Ahora, ¿por qué mencionamos salvación? Ya, y esto tiene que estar claro, porque recordemos algo, el hombre es alma y cuerpo. Ojo, no es alma o cuerpo, es alma y cuerpo. Entonces, esto nos diferencia, por ejemplo, de los protestantes, porque este y es un et, alma et cuerpo, ¿no? Sería en latín, ¿no? Por ejemplo, en un latín así forzado. Alma et cuerpo. Somos alma y cuerpo. Ah, pero ojo, en la iglesia hay orden. Entonces, ¿qué va en primer lugar? El alma. ¿Quién va después? El cuerpo. O sea, lo que yo tendría, por ejemplo, lo que yo tendría que priorizar, ¿qué es? Mi alma. Entonces, lo primero, ¿no? La Biblia lo dice, el negocio más importante para el hombre, ¿cuál es? La salud del alma. Que claro, es una salud espiritual. Antes de preocuparte por la salud corporal, deberías preocuparte por la salud del alma, porque si el alma no está saludable, no rezas, no oras, no meditas, etcétera, bueno, vas a ser como, como un pequeño árbol, como dije ayer, que se va a secar y que va a ser mucho más sencillo de romper. Entonces, ¿cómo el alma se alimenta? En primer lugar, sacramentos. Confesión frecuente, claro, o sea, previamente bautizo, confirmación. Ahora, confesión frecuente, comunión frecuente, oración, oración, meditación, estudio, pero no el estudio, digamos, sí, de aquellas ciencias que quizá no tienen nada que ver con la religión, el estudio de libros santos, o sea, la lectura espiritual, ¿no? Ahí entra también la lectura espiritual, la lectura de la Biblia, ¿no? Etcétera. Si yo no hago vida sacramental, si yo no rezo, si no estudio, o sea, claro, puedo tener 1000 ocupaciones, pero como decía San Francisco de Sales, ¿no? ¿Cuánto tiempo rezo? 20 minutos. Así decía San Francisco de Sales, ¿no? El doctor amabilísimo. Decía, yo rezo 20 minutos, excepto el día que estoy muy ocupado. ¿No? Y le preguntan, ¿y cuánto reza usted cuando está ocupado? Ah, pues rezo 1 hora. Bacán, ¿no? Entonces, ¿qué nos está queriendo decir este doctor de la iglesia? Que cuando estés más ocupado, hay que rezar más. ¿Pero por qué? Porque es muy probable que la
tentación de las ocupaciones apague tu amor por Dios. ¿Y cómo se apaga el amor por Dios? Igual que cuando, igual que cuando tienes una pareja con la que nunca hablas. La distancia. Si yo no hablo con Dios, estoy distante de Dios. Él no me escucha, pero no porque no quiere, sino porque yo no le hablo. Es así de simple. Entonces, esa frase de San Francisco de Sales. Yo rezo 20 minutos, pero el día que estoy más ocupado, el día que estoy con muchas ocupaciones, rezo una hora, ¿no? O si quieren, ¿no? También podemos rescatar la frase de San Benito de Nurcia, ¿no? En su famosa regla, ora et labora, ¿no? Ahora que estamos ahí finos con el latín, ora et labora. ¿Qué significa? Reza y trabaja. Ah, no dice trabaja y reza, dice reza y trabaja. Es más, muchos santos sugerían que la oración se debe hacer en todo momento, ¿no? Cuando uno está caminando en el combi, esperando algo. Quizá he recibido un insulto, un improperio, he tenido un malentendido, etcétera. Mi cabeza debe estar rezando. No puede estar quizá en, no puede estar ahí no puede haber una discusión dentro de mi mente, ¿no? Tendría que estar encerrada en la oración. Entonces, ora et labora. El día de mañana tienes trabajo, tienes algo que hacer, estudiar, caminar, ¿no? Tratar con personas, etcétera. Reza, reza. Y la oración más simple, esto lo vamos a ver quizá de acá a un tiempo, el tema de la oración, las jaculatorias. Jaculatorias famosas. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Otra jaculatoria. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Otra jaculatoria. Glorioso San José, aumenta nuestras jaculatorias. Y ahora, para el estudio, hay una enorme bibliografía de libros santos y buenos. Y en la lectura, siempre es recomendable leer la Biblia. El Evangelio de San Marcos, que es uno de los más sencillos, luego San Mateo, luego el Evangelio de la Misericordia, que es de San Lucas, y finalmente, ya en una parte más elevada, el Evangelio según San Juan. Pero el punto es que el alma no se enferme espiritualmente hablando. Porque, ojo, el alma puede morir. Esa es una muerte espiritual. Cuando el alma, pues llena de pecados, llenas de herida, quizás sin arrepentimiento, ya está pues bajo el control del mal, podemos decirlo de ese modo, y difícilmente pueda salir de allí, salvo un arrepentimiento sincero o salvo una gracia especialísima de parte de Dios. ¿Cómo llego a la muerte espiritual? Pues no haciendo nada de esto. No vayas a misa, no reces, no estudies, no leas la Biblia. Dedícate a tu vida mundana, ¿no? Gana el mundo, como dicen, ¿no? Sé exitoso y olvídate que hay un Dios. Pero el día que te mueras, vas a descubrir que había un Dios que siempre te estuvo esperando con los brazos abiertos, como el padre al hijo pródigo, al cual tú nunca quisiste darle la cara. Es así. Por eso, primero la salud del alma. Y cuando ya hayas cuidado adecuadamente tu alma, pues puedes velar por tu cuerpo. Ah, y ojo, no es pecado pedirle a Dios, por ejemplo, pues sustento. Señor, ha sido un mal, pues, año de trabajo, no tengo dinero, no tengo que comer. ¿Puedo pedirle eso al Señor? Sí, claro. O sea, le puedo pedir los medios necesarios para vivir. Ojo, necesarios. No, o sea, no tendría sentido que un pobre, un pordiosero, un muerto de hambre, pida un Lamborghini. No, o sea, eso no tiene sentido. ¿Qué le pido a Dios? Los medios necesarios para subsistir, para vivir.
Y Dios seguramente nunca hará faltar un pan sobre tu mesa. Seguramente te brindará el trabajo, te brindará las herramientas para que tú puedas sostenerte. Pero ¿para qué lo hace también? Para que tú puedas velar por tu alma. Entonces, primero la salud del alma y luego la salud del cuerpo. Ahora, son testimonios de la iglesia. Hasta incluso hay quizá corrientes científicas que quieren estudiar este fenómeno, pero ciertamente cuando uno descuida la salud del alma, también se ve en el cuerpo, también se nota, ¿no? También se puede notar, aunque eso ya pertenece a otras ciencias. Pero esto es lo importante. Y ojo, para que yo refuerce mi salud del alma, reciba los sacramentos, sobre rece, tengo que estar seguro en mi corazón de lo que yo creo. Y lo que yo creo, como ya hemos dicho, ¿dónde está? En el credo. Así que, al menos diariamente, a partir de ahora, una vez al día, rezar el credo y decir todos los artículos de fe de corazón. Y recordar que la primera persona que hizo esto fue la Virgen María. Muy bien. A ver, hasta este punto, quizá alguna duda, algún aporte que quieran hacer hasta aquí. ¿Quedó claro? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya hemos llegado al final. Para cerrar esta charla y reforzar justamente lo que nos dice el catecismo, ¿no? Vamos a rezar el credo como oración final y luego un par de ejaculatorias. Muy bien. Aquí está. Tenemos el credo en latín. Yo ya les había mandado algunos videos, ¿no? Donde podían reforzar un poco la pronunciación y así empaparnos, ¿no? De la lengua de la iglesia, que es el latín. Muy bien. Vamos a empezar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacerlo lento. Ya no vamos a correr. Ya habrá un momento donde lo vamos a poder hacer quizá un poco más fluido. Lentamente nomás. Muy bien. A ver, voy a poner el láser. Listo. Credo in Deum Patrem omnipotentem, creatorem celi et terri, et in Jesu Christum, filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus et de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortus et sepultus, descendit ad inferos, tertia de resurrexit a mortuis, ascendit ad celos, sedet ad dexteram Dei Patris, omnipotentis. Indi venturus et judicare vivus et mortus. Credo in Spiritum Sanctum, Sancta Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Carnis Resurrectionem, Vitam Aeternam. Amén. Y en español. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús. Eh, Muy bien, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El tema que viene para la próxima sesión ya es el primer artículo del credo donde vamos a hablar del Padre y de la creación. Es decir, vamos a demostrar la existencia de Dios, así como lo hizo Santo Tomás de Aquino y otros santos.
Muy bien, listo.